sobre temas que tienen relevancia a nivel global. Hoy día nos reunimos para tratar un tema muy interesante. Vamos a abordar el tema de ISIS. Para eso hemos invitado a un profesor de la Universidad del Desarrollo, Elegido Lazo. Él es cientista político y magíster en ciencias políticas. Lo hemos invitado porque desde hace ya algún tiempo a esta parte está apareciendo en los medios de comunicación este grupo que está generando acciones que nos preocupan tanto a nosotros, específicamente a quienes estamos vinculados al periodismo, pero a la comunidad internacional en general. En esta oportunidad hemos pedido a Guido que nos haga una presentación sobre ISIS, sobre cuál es su organización, por ejemplo, cuáles son sus creencias, sus objetivos, qué desafíos establece para el sistema internacional, qué proyecciones podemos hacer en el tiempo. Después de que Guido presente, ustedes van a tener la opción de hacer preguntas. Para eso se les ha entregado en la mano, se han dejado en los asientos, formularios que me van a hacer llegar a mí para que yo pueda seleccionar, porque muchas veces esas preguntas se repiten. Antes de comenzar, les pido que tomen sus celulares, se aseguren de que están en silencio y que después los guarden, para que aprovechen esta instancia de reflexión y aprovechen todo el conocimiento que aquí se va a exponer. Gracias a usted. ¿Todos me escuchan? Ahí atrás me escucho bien, ¿sí? Bien. Algunos comentarios generales. La verdad es que es relativamente complejo tratar de abordar una temática como lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y obviamente con respecto al grupo ISIS, por varias razones. La primera tiene que ver con que estos son eventos y efectos, la verdad, de acontecimientos internacionales de larga data, ¿no? Yo creo que como mínimo uno puede rastrear lo que está ocurriendo en el Medio Oriente en el punto de inflexión que significa la invasión de Estados Unidos a Afganistán y a Irak, pero de hecho uno creo que puede rastrear un ritmo más atrás la historia. Entonces hay un elemento de volumen de la historia que necesariamente hay que condensar. Entonces, en segundo lugar, creo que es complicado por dos razones paralelas. La primera es que pareciera ser de que hemos estado veniendo escuchando de este grupo ISIS recién hace 10 meses, ¿no? En enero del 2014 más o menos como que comienza a hablarse de esta organización. La verdad de las cosas es que esto no es del todo cierto a mi juicio, y la razón tiene que ver con que esta organización no es una organización que emerge de forma espontánea a la vida política, sino que es más bien el resultado de una evolución que ha venido dándose más o menos desde hace 13 años atrás. Creo que hay que tratar de entender en qué ha consistido esa evolución para formar una idea de lo que es ISIS. Y por último hay una cuestión que también tiene que ver con un detalle, que cuando hablamos de este tipo de organizaciones, de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, hay cierto tipo de conceptos y de nombres que de hecho por su propia fonía nos suenan poco familiares al oído incluso. Si dijéramos, poner solo un ejemplo, de que después de Osama Bin Laden, muy posiblemente los 5 liderazgos más importantes de la región de Medio Oriente en los últimos 10 años son Abu Musab al-Zarqawi, Khaled Sheikh Mohammed, Anwar al-Awlaki, Abu Basir al-Washi. Yo le dije, se repiten dos de esos nombres, nadie lo retiene, o sea, yo creo que son cosas que nos suenan muy poco familiares. En el mismo sentido uno podría decir, mira, los combatientes que están en Medio Oriente se consideran mujahidin, que acusan a otros musulmanes de ser takfir, que fundamentan su posición bajo la lectura de los hadith y que le dan sentido teológico a partir de las asuras. Bueno, también son conceptos que no todos tenemos familiaridad y que por lo tanto requiere cierto grado de relación conceptual. Entonces, la idea al menos de esta exposición es tratar de responder básicamente 4 preguntas. Uno, ¿cuál es el sustento ideológico y teológico de una organización como ISIS? 2, ¿qué es lo que explica que estemos hablando hoy, 2014, de una organización como esta? 3, ¿cuáles son los mitos ligados a ISIS? Porque también se han dicho muchas cosas sobre ISIS, pero yo creo que si uno revisa la evidencia, y cuando me refiero a evidencia me estoy refiriendo básicamente a las mismas publicaciones que ISIS realiza, las mismas declaraciones que ellos realizan, creo que uno se encuentra con contradicciones. Y por último, bueno, también
cuál puede ser el panorama de aquí al futuro, ¿no? Sobre todo considerando lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses, los bombardeos de la alianza elaborada por Estados Unidos, sobre todo en Siria, ¿no? Ahora, nosotros nos vamos a referir a ISIS con ese nombre, pero se le conoce por un montón de nombres adicionales. Se le conoce con el nombre de ISIL, con el nombre de Estado Islámico, con el nombre incluso árabe de Daesh, Talawat al-Islamiyya fi al-Iraq al-Sham. No vamos a hacer esa referencia evidentemente, ¿no? Pero vamos a referirnos sencillamente con ISIS. Ahora, hay una cuestión que creo que es importante mencionar a la hora de abordar el fundamento ideológico de ISIS, y que es una premisa indemostrable. ¿Cuál es esta premisa? ISIS realmente cree en lo que dice, en lo que manifiesta. No es una invención, desde mi punto de vista. No es que haya una cierta teoría conspirativa en torno a cuál es su mensaje. ISIS, a mi modo de ver, realmente cree en lo que está diciendo. Y esa creencia la denominamos sencillamente fe. ISIS tiene una interpretación subjetiva de la fe, y esa fe hace alusión a una religión en particular, que es el Islam. Yo no puedo demostrar que los miembros de ISIS realmente creen. De hecho, es paradójico, hay que hacer un acto de fe para demostrar efectivamente que un creyente cree, ¿no? Pero es la premisa fundamental, al menos para entender, creo yo, el componente ideológico. Ahora, hay que ser extraordinariamente cuidadoso al hacer referencia a una religión, en parte porque decir Islam básicamente significa decir nada. El Islam de por sí es una religión extraordinariamente heterogénea, está compuesta de multiplicidad de escuelas de carácter jurídica, y yo no quiero ni demonizar a la religión del Islam ni pintar una caricatura del Islam. Lo único que pretendo hacer es mostrar qué cosas el propio grupo cita del Islam, de manera de entregarle cierto componente de orden teológico a las acciones que está realizando, ¿no? Ese es básicamente el panorama. Ahora, todo musulmán fundamenta su creencia en lo que creo yo que puede ser denominado fuentes de jurisprudencia islámica. A las fuentes de jurisprudencia islámica son básicamente 4, y yo voy a solamente nombrar las dos más importantes. ¿Por qué? Porque estas son las dos fuentes que rutinariamente y sistemáticamente cita ISIS para tratar de justificar sus acciones de carácter político. ¿Cuál es la primera fuente? Bueno, creo que es por todos conocido que la fuente más importante de jurisprudencia del Islam es el libro sacro del Islam, ¿no? El Corán. Y este es muy importante, la verdad, este fundamento, por la siguiente razón. Porque el Corán es distintivo en comparación de otro tipo de libros sacros por la siguiente razón. Porque Mahoma, inspirado por Dios, escribió el Corán. Esto es distinto, y voy a poner un ejemplo que es un poco burdo y que muchos analistas nos sugieren hacer, que es hacer un paralelismo entre religiones. Pero es distinto, por ejemplo, lo que ocurre con la Biblia, por poner un caso. Cuando en realidad son los seguidores de Jesús los que, observando lo que él dice y hace, traducen eso en un texto. Acá partimos de la premisa de que Mahoma, inspirado directamente por Dios, escribe la verdad de la fe islámica. Y esto es extraordinariamente importante por la siguiente razón. Porque las religiones monoteístas tienen una característica bien particular. Se afirman en Dios, pero Dios tiene una cualidad que no tienen los dioses de religiones politeístas. Y es que Dios es un ente perfectísimo. Es el fundamento esencial, de hecho, de las religiones monoteístas. ¿Qué quiere decir que sea un ente perfectísimo? Bueno, que Dios es omnisciente, que Dios es omnicomprensivo, que Dios es omnipresente, todo lo puede, todo lo hace. Y acá hay una clave que es muy relevante. Si estamos diciendo que Dios es un ente perfectísimo, por definición, Dios no se puede equivocar, porque si se equivocase, no sería, por lo tanto, Dios. Consecuentemente, si estamos diciendo de que el Corán fue escrito por Mahoma, inspirado por Dios, lo que aparece en el Corán, por definición, tiene que ser cierto en todo momento y en todo lugar para el creyente islámico. De lo contrario, habría un elemento de imperfección en Dios mismo y colapsaría, por lo tanto, el sustento teológico, en este caso el Islam. Una y otra vez, por lo tanto, organizaciones como ISIS y otras, por cierto, como Al-Qaeda, citarán pasajes del Corán que, es cierto, son pasajes problemáticos y para los cuales pueden haber múltiples lecturas, ¿no? Y yo voy a dar algunos ejemplos de algunos pasajes, pero
la fuente en la cual ellos tratan de fundamentar las acciones que toman es primariamente entonces el Corán. ¿Cuál es la segunda fuente de las cuatro? Solamente voy a nombrar dos. La segunda fuente es lo que se denomina en el ámbito de la teología islámica las sunas. Las sunas son dichos y hechos que el profeta Mahoma realizó durante su vida y que más tarde fue recopilado no solamente por sus seguidores directos, sino que por teólogos, incluso mucho después de que el profeta Mahoma muere, ¿cierto? Y estos dichos y hechos, que se llaman sunnah, son recopilados en una serie de textos extraordinariamente voluminosos que se denominan hadith, ¿no? Obviamente el carácter en términos teológicos es bastante distintivo. Primariamente está el Corán, en segundo lugar viene la Sunnah, pero ISIS cita indistintamente de ambas fuentes. Y acá viene precisamente el problema. El problema está que si uno lee el Corán, yo creo que cualquiera que haya leído el Corán o lo haya realizado va a concordar conmigo que es un texto relativamente contradictorio. En un momento dice A la página siguiente dice B, en un momento dice que Dios debe amar al hombre y que el hombre ama a Dios, y capítulos después dice de que hay que temer al hombre y que Dios propone en ocasiones incluso castigos muy fuertes contra el hombre. Bueno, si uno toma el contexto del Corán, uno se da cuenta de que efectivamente hay afirmaciones que resultan ser problemáticas desde la perspectiva de partir de la premisa que las religiones son religiones finalmente de paz. Ahora, yo voy a explicar las razones de este tipo de afirmaciones y va a ser cierto grado selectivo porque no quiero ser exhaustivo en los ejemplos que quiero proponer. Pero voy a mostrar algunas de las cosas que la misma organización ISIS cita en sus documentos y sus afirmaciones cuando trata de justificar precisamente lo que hace. El Corán se divide en lo que nosotros llamaríamos capítulos. Estos capítulos reciben el nombre de suras o asuras, y cada asura se subdivide al final entonces en versículos. Voy a dar algunos ejemplos de esto. Por poner un caso, esta es asura segunda, versículo 191, capítulo segundo, versículo 191, dice cosas como la siguiente: matadles donde deis con ellos y expulsadles de donde os hayan expulsado. Tentar es más grave que matar. No combatan contra ellos junto a la mezquita sagrada, no se os ataquen allí, así que si combaten contra vosotros, matadles. Esa es la retribución de los infieles. En este contexto, el infiel es aquel que o bien tiene una creencia religiosa distinta del Islam, o bien no tiene creencia religiosa del todo, ¿no? Otro ejemplo, Asura cuarta, versículo 91. Si no se mantienen aparte, si no se ofrecen someterse, si no ponen las armas, apoderados de ellos y matadles donde deis con ellos, o sea, un dado pleno poder sobre ellos. Ellos, nuevamente acá, es el infiel, alguien que reniega la religión del Islam. Tal vez un ejemplo adicional, la Sura segunda, versículo 44 a 45. ¿No han visto a quienes por millares dejaron sus hogares por miedo a la muerte? A la vez había dicho morir, luego lo resucitó. Sí, Alá dispensa su favor a los hombres, pero la mayoría de los hombres no agradecen. Combatir por Alá y saber que Alá todo lo oye, todo lo sabe. Tal vez un último ejemplo, ¿no? Asura cuarta, versículo 101. Que tengan cuidado, no dejen las armas de la mano. Los infieles querrían que descuidaran vuestras armas e impedimenta para echarse de improviso sobre vosotros. No hay inconveniente en que dejéis a un lado las armas y la ayuda os molesta o estáis enfermos, pero tened cuidado. Alá preparado un castigo humillante para los infieles, ¿no? Ahora, cuando uno revisa esto, ¿no? y vuelvo a reiterar, no quiero simplificar la teología islámica, que es extraordinariamente rica, tampoco quiero simplificar la discusión que sobre este tipo de pasaje se ha presentado durante los siglos. Efectivamente, múltiples teólogos dicen que hay que entender el contexto, que hay otro tipo de lectura respecto a este tipo de afirmaciones, que hay que tener cierto grado de concepción en torno al sistema sociocultural en el cual se desarrollan, pero definitivamente, voy a borrar esto un poco de lado, definitivamente son afirmaciones problemáticas. Y son problemáticas porque esto es letra por letra, lo que al menos en mi traducción del Corán aparece de forma explícita, y lo que una y otra vez organizaciones como ISIS citan para intentar justificar su propia violencia. Ahora hay un detalle, y el detalle se encuentra en la última sura que yo quiero mencionar, que es la sura, si no me equivoco, segunda, versículo 186-89, que dice lo siguiente: combatid en el camino de Dios aquellos que os combaten, pero no seáis los agresores. Dios no ama a los agresores.
luchad en el camino de Alá contra aquellos que luchan contra ti, pero no comencéis las hostilidades. Alá no ama a los agresores. Esto es muy relevante y muy importante por lo siguiente, porque organizaciones como ISIS parten desde la perspectiva de que ellos no están siendo proactivos con su violencia. Desde su propia perspectiva, ellos están reaccionando contra una situación que ya y de antemano era violenta contra ellos. Ahora, obviamente uno puede darse cuenta cuál es el problema con afirmaciones como esa, que basta sencillamente declarar unilateralmente que he sido agredido de manera tal de tener un sostén teológico que me permita, por lo tanto, realizar una acción, en este caso, violenta. Y eso es precisamente uno de los problemas. Puedo borrar esta afirmación. El Corán y también los hadith hacen toda una serie de afirmaciones de forma vaga, digamos, y de forma amplia, tendiendo también a ciertos objetivos políticos que eventualmente tendrían algunos creyentes musulmanes. Yo no voy a hacer mención a ese tipo de basuras porque es extraordinariamente vago, pero solamente quiero decir que también hay algunos elementos que confirman de que determinada sociedad política podría ser gobernada por población mayoritariamente musulmana, y esto aparece en el Corán y aparece también en el Hadith. Entonces, cuando uno toma todo esto, ¿no es cierto?, creo yo que es posible, y lo voy a poner solamente como ilustración, hacer una suerte de síntesis ideológica de lo que es ISIS, ¿no? Y de la manera en que ISIS no solamente lee el Corán y enfrenta desde el punto de vista teológico lo que están haciendo, sino también que lo distancia de otras escuelas, ¿no es cierto?, islámicas, que son extraordinariamente críticas, por cierto, de lo que ISIS realiza, ¿no? En primer lugar, creo yo que ISIS tiene un carácter que podríamos calificar de maniqueo. El maniqueísmo, deben saber ustedes, en realidad una corriente filosófica occidental que nace en el Medioevo. Yo creo que se puede aplicar acá, básicamente por lo siguiente: el maniqueísmo es la idea de que la realidad puede ser separado en opuestos. Si hay bien, hay mal. Si hay luz, hay oscuridad. Si hay Dios, se encuentra el demonio, etc. ¿Por qué digo maniqueo? Porque esto es muy importante desde la perspectiva del propio ISIS. ISIS lo que hace es evaluarse a sí mismo, determinar que su concepción de la religión es la correcta y la fidedigna, y por lo tanto todo lo demás queda fuera. Esa es una de las razones por las cuales de hecho realizan violencia contra musulmanes nominales, porque desde su perspectiva no son musulmanes, ese es el punto, ¿no? Nosotros tenemos encapsulado, por así decir, la manera en que correctamente hay que creer la religión del Islam. Todo lo demás queda fuera. Por cierto, ahí incluimos otro tipo de religiones y obviamente infieles desde un punto de vista general, ¿no? En segundo lugar, creo que ISIS sigue una corriente teológica que podemos calificar de qutbismo. La palabra qutbismo, la verdad, deriva del nombre de un teólogo egipcio de la década de los 60 que se llama Said Qutb, Q-U-T-B, primeras dos letras de esa palabra. Y lo que propone Qutb es decir, mira, no necesitamos realmente ningún paradigma adicional al Islam para hacer sentido respecto del mundo. Lo que dice Qutb es proponer una idea totalizante del Islam. No hay nada que el Islam no pueda responder. Por lo tanto, si queremos, qué sé yo, organizar la economía, no requerimos de teorías macroeconómicas vanguardistas para poder organizarnos económicamente. Nos basta sencillamente la creencia islámica. Si queremos organizar nuestra sociedad, da lo mismo escuchar a Robert Dahl o a los grandes politólogos, ¿no es cierto? No, solo nos basta el Islam, una especie de rechazo de paradigmas complementarios y concentración exclusiva en lo que dice la religión, ¿no? En tercer lugar, creo yo que es posible calificar a organizaciones como ISIS como organizaciones salafistas. La palabra salafista deriva de la palabra salaf en árabe, y salaf significa antiguo o ancestral. ¿Y qué significa eso? Significa que se parte de una concepción en términos de que el Islam en algún momento alcanzó su época de oro. Y esa época de oro se encontraba relacionada en la época en donde vivía Mahoma, en el tiempo en que vivía Mahoma, básicamente siglo VII. Consecuentemente, si esa es la edad de oro del Islam, nuestra organización tiene que ser correlativa a los parámetros por los cuales se organizaba la sociedad en el siglo VII. Por lo tanto, propone una especie de retroceso en torno
cómo se organiza la sociedad. Y por último, dentro de este panorama más o menos rápido de la ideología, creo yo que también ISIS es extraordinariamente selectivo. ¿Y esto por qué? Porque si uno revisa el Corán, es cierto que hay pasajes problemáticos como los que acabamos de citar, pero también hay multiplicidad de pasajes conciliatorios, multiplicidad de pasajes donde dice al infiel hay que dejarlo a un lado. Él tiene su creencia, nosotros tenemos la nuestra. También hay pasajes diciendo, mira, es cierto de que Dios entregó el Corán para ventaja de los musulmanes, pero si alguien quiere dejar fuera el seguimiento del Corán, eso es problema suyo. Eso es desventaja de él, como dice la Asura. Entonces, me parece a mí que ISIS es selectivo en el sentido de que escoge de manera deliberada aquellos pasajes que le sirven a su visión política y deja fuera, por ende, aquellos que proponen un elemento más conciliador y más pacífico dentro del ámbito de la religión del Islam, ¿no? Entonces creo yo que, es cierto, con cierto grado de simplificación, esa es más o menos el sostén de carácter ideológico de ISIS. Ahora, ¿qué es lo que propone? Este es un mapa que muestra la distribución de población musulmana en el mundo por porcentaje. El color azul claro determina naciones ampliamente, mayoritariamente musulmanas. ISIS hasta el día de hoy ha publicado 4 revistas. Yo tengo las 4 revistas, las he leído las 4 revistas, se las puedo enviar por mail, digamos, si alguien tiene interés, ¿no? Y dice en esa revista, en el primer número de esa revista, dice lo siguiente: o Umma del Islam, la palabra Umma es la comunidad de musulmanes del mundo. El mundo se ha dividido en 2 campos, en 2 trincheras, sin haber una tercera presente: el campo del Islam y de la fe, y el campo del infiel y la hipocresía. El campo de los musulmanes y los mujahidín en todos lados, y el campo de los judíos, los cruzados y sus aliados. Y con ello, el resto de las naciones y religiones del infierno, todos siendo liderados por América y Rusia y siendo movilizados por los judíos. Esa es la premisa básica en términos políticos de ISIS. ¿Qué es lo que proponen, por lo tanto? Proponen, lo que se estima es una reunificación de los países mayoritariamente musulmanes, y por lo tanto estamos hablando de una franja que comienza más o menos en Mauritania, se extiende por todo el Magreb africano, contempla toda la península arábiga, incluyendo Irán, Afganistán y Pakistán como mínimo, y esa organización derivará en lo que ellos denominan un califato salafista. Califato es sencillamente la palabra que designa un régimen político cuyo liderazgo se encuentra un califa, y obviamente el paradigma de organización es salafista en función de organizar la sociedad tal cual como se había organizado durante el siglo VII. Ustedes se dan cuenta, la sola extensión es absolutamente demencial lo que propone, y es absolutamente imposible. Y por eso era importante la primera premisa: ellos creen realmente en ese tipo de mandato, en ese tipo de seguimiento, ¿no es cierto?, estricto del Islam. Obviamente hoy un escenario de ese tipo no ha sido alcanzable, no ha sido posible. Yo creo que hoy es posible más bien determinar que ISIS tiene un territorio que creo que podemos calificar de la siguiente razón. Ellos llaman, de hecho, voy a volver un poco al mapa, ellos llaman, de hecho, a que el califato solamente se obtiene a partir de un método. Y ese método, por eso quería adelantar, ese método es un método que ellos califican de hijra, que puede ser traducido como migración. Esto es muy interesante por la siguiente razón. Ellos hacen un llamado a la comunidad musulmana del mundo a asistir colectivamente a la conformación de un califato musulmán. Y esto lo dicen explícito, es decir, no solamente dicen cuáles son sus objetivos políticos, sino que también dicen el método en el cual nosotros alcanzamos el objetivo político. Se va a entender este principio con una diapositiva que tengo a continuación, pero este es básicamente el método. Llamamos a cada musulmán a asistir en la conformación de un califato, migrar por lo tanto a la zona donde eventualmente puede desarrollarse el califato. En segundo lugar, llaman curiosamente algo que ellos denominan, digamos, unidad, digamos, unidad obviamente de la Umma. Nuevamente esta perspectiva maniquea. La unidad solo se alcanza en la medida en que tenemos una suerte de cosmovisión, vuelvo a reiterar, unitaria respecto a qué es lo que hay que creer.
Y sobre eso, esto es un poco lo que ha estado ocurriendo en Siria y en Irak, el resto del Medio Oriente. Los regímenes de esa zona, por definición, no son regímenes que se guíen bajo los parámetros del Islam, y por lo tanto son regímenes frente a los cuales hay que rebelarse, ¿no? Rebelarse, apartarse por lo tanto de esos regímenes. Una vez conseguido todo eso, aplicamos el programa político. El programa político es someterse a las reglas del Islam y finalmente entonces conformar un califato. Esto aparece nuevamente en el primer número de la revista David y son absolutamente explícitos. Este es el criterio que hay que seguir. Y creo yo que si uno observa lo que ha estado ocurriendo en los últimos 10 meses, fase a fase han seguido precisamente ese criterio, ¿no? Creo yo que es posible graficar un poco esta idea a partir de esta diapositiva. Una diapositiva muy interesante. Estos son datos que aparecen del Southern Group, que escribe un reporte en torno a la cantidad de migrantes musulmanes que asisten a Siria a luchar a favor de ISIS. Los números son solamente estimativos, de hecho, y el propio reporte dice que en realidad es una suerte de adivinanza informada, esa es la expresión que ocupan. Pero, si uno se da cuenta, han tenido recepción en sus audiencias externas. Es decir, ISIS ha dicho, vengan a luchar a favor del Islam, y han tenido efectivamente una recepción positiva, incluyendo migrantes de Europa Occidental, que efectivamente asisten a ISIS a luchar en su favor. ¿Esto por qué puede ser interesante? Porque esto es casi exactamente una replicación de lo que ocurrió en 1979. En 1979 la Unión Soviética invade Afganistán y los afganos hacen exactamente el mismo llamado. Asistan a Afganistán para luchar contra la Unión Soviética en nombre del Islam. Acá ISIS está haciendo exactamente lo mismo. Asistan a Siria para luchar contra estos regímenes infieles a costa y contra evidentemente Estados Unidos en nombre nuevamente del Islam. Han tenido cierto grado de éxito, creo yo. Esta diapositiva muestra lo que ellos dicen de sí mismos. Esto es básicamente el territorio que ellos hoy dicen controlar. Y por lo tanto controlan parte del norte de Irak, parte del este y el centro de Siria y parte también del norte de Siria. Y es en función de los delineamientos de ese territorio, y les voy a dar de hecho una diapositiva absolutamente recién salido del horno, porque salió en el Wall Street Journal este fin de semana, que reorienta en torno a dónde se han llevado a cabo los bombardeos. Los bombardeos siguen más o menos la fisonomía que tiene precisamente ese territorio. Estos son los bombardeos que está llevando a cabo hoy Estados Unidos y su aparición aliada internacional, tanto en Irak como en Siria, ¿no? Entonces, ese creo yo que es el panorama en alguna medida teológico, ¿no? En alguna medida ideológico respecto a lo que ellos mismos proponen. Y quisiera, en realidad, añadir a eso precisamente la razón de por qué hoy enfrentamos a una organización llamada como ISIS. Y creo yo que es importante hacer un retroceso, va a ser un retroceso relativamente corto, pero es importante entender cómo surge, evidentemente, ISIS, porque sobre eso también se escriben toda una serie de mitos o mitologías. Este es un mapa del Medio Oriente, ¿no? Lo más relevante, al menos en este mapa, va a ser la realidad de Afganistán. Ustedes sabrán de que el año 2001, casi un mes después del atentado a las Torres Gemelas, Estados Unidos invade Afganistán con dos motivos básicos. Uno, de derribar al régimen que presuntamente soportaba a Al-Qaeda, el régimen de los talibán, y dos, aniquilar a los principales jerarcas, cuando no a la totalidad del grupo, ¿no es cierto?, dentro de Afganistán. Y un elemento que es extraordinariamente importante en términos de lo que provocan las invasiones a territorio extranjero. Porque lo que va a ocurrir con la invasión a Afganistán es que, por un lado, miembros de los talibán y miembros de Al-Qaeda van a comenzar a resistir la invasión norteamericana y a resistir a los aliados norteamericanos. Pero paralela y simultáneamente a eso, miembros de Al-Qaeda van a migrar fuera de los márgenes de Afganistán, literalmente escapando de la destrucción que está realizando Estados Unidos. Y migran, bueno, a su vecino, efectivamente, migran a Pakistán, salen en altos números a Pakistán, migran también a la península arábiga, salen efectivamente a Yemen y logran reubicarse ahí, migran también a África, vía o bien Somalia o bien Sudán, y por lo tanto la migración es básicamente heterogénea. Pero ocurre algo que cambia todo el panorama estratégico a mi juicio. Estados Unidos no solamente invade Afganistán en el año 2001, sino que en el año 2003 muy posiblemente cometerá uno de los errores más importantes a mi juicio en los últimos 30 años, y es que invade Irak.
No es importante ahora volver a discutir las razones de por qué invade Irak, pero sí es importante nuevamente entender los efectos. Efectivamente, viene la invasión a Irak y por lo tanto la difuminación de la organización Al-Qaeda también efectivamente toca Irak a partir del año 2003. Y aquí hay una cuestión que es extraordinariamente importante. El efecto de la invasión norteamericana a Irak es absolutamente brutal. Y yo creo que es posible demostrar empíricamente esa realidad. Traje una gráfica que es realmente muy interesante. Esta es una gráfica que yo conseguí de una institución que se llama el Consorcio Internacional de Estudio del Terrorismo. Es una institución de nivel mundial que está a cargo de la Universidad de Mérida. Y esta gráfica muestra incidentes terroristas en Irak desde el año 71 y hasta el año 2011. No aparece el año 2011 ahí, pero ese es la dice, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta, Irak prácticamente no había experimentado violencia terrorista durante 30 años. Ahora, es cierto de que parte de eso se explica por el régimen represivo, ¿no es cierto?, de Saddam Hussein, pero obviamente hay una correlación extraordinariamente clara. Viene la invasión norteamericana en el año 2003 y la curva se dispara de manera automática. Irak cae, por lo tanto, en un proceso de enorme inestabilidad, de enorme violencia, y eso evidentemente sirve de caldo de cultivo para toda una serie de organizaciones que, tratando de llenar el vacío provocado por la invasión, intentan, por lo tanto, llevar a cabo lo que les dice su paradigma de carácter ideológico. Esta otra diapositiva también es extraordinariamente interesante. Es una diapositiva que hace una sencilla referencia en torno a dos cosas. Es de hecho de Google Maps, ¿no es cierto?, si alguien lo distingue. Esto es la ciudad de Bagdad, en Irak, la capital de Irak. Y cada punto rojo representa un atentado bomba que Bagdad ha experimentado entre el año 2003 y el año 2013. No es extraño, por lo tanto, de que lo que haya ocurrido y lo que está ocurriendo en Medio Oriente se debe en parte a decisiones que efectivamente tomó la coalición occidental, que desestabilizó un régimen que era absolutamente brutal, es cierto, pero mantenía importantes grados de estabilidad. Cuando esa estabilidad se pierde, se trata efectivamente de llenar ese vacío. ¿Qué es lo más relevante para efectos de la historia de ISIL? Lo más relevante es que la organización conocida como Al-Qaeda, la base, deja de ser una organización jerárquica, deja de ser una organización unitaria, se subdivide en múltiples, lo que se va a comenzar a ser llamado franquicias, debido precisamente al combate. Y el resultado es más o menos lo que yo muestro acá. Lo que ocurre con la migración y lo que ocurre con la resistencia frente a la invasión occidental es que hay un núcleo Al-Qaeda que ustedes ven en rojo en el mapa, que se encuentra precisamente entre Afganistán y Pakistán, y donde presuntamente se encuentran los grandes jerarcas de Al-Qaeda. De hecho, Bin Laden muere precisamente en esa zona, ¿no? Y luego, toda una serie de grupúsculos que, aprovechando los efectos de la invasión y aprovechando las migraciones desde Afganistán a otros sectores del Medio Oriente, conforman unidades o organizaciones terroristas que, por un lado, siguen jurando lealtad al grupo original, pero que operan de manera más o menos autónoma. Por lo tanto, tenemos una franquicia Al-Qaeda en la península arábiga, una franquicia Al-Qaeda en el Magreb africano y una franquicia Al-Qaeda en Irak. Y es precisamente ahí donde se encuentra el nacimiento formal de ISIS. La diapositiva que viene es la única diapositiva que yo voy a hacer una transliteración de un nombre de una persona, en realidad de dos personas, pero lo requiero hacer porque es importante. Esa organización que se encuentra ahí, Al-Qaeda en el Estado Islámico de Irak, como se nombra a partir del año 2013, va a comenzar a ser liderada por esta figura, Abu Musab al-Zarqawi, líder nominal de Al-Qaeda en Irak desde el 2003 y hasta su muerte el año 2006. ¿Por qué es importante esto? Porque ISIS no nace de forma espontánea. ISIS es una evolución directa de esta organización y no de otra. Abu Musab al-Zarqawi muere el año 2006, producto de una operación de carácter militar. De inmediato la organización debe encontrar un reemplazante, y efectivamente hay reemplazantes sobre esta organización, hasta que dan una figura que aparentemente ya
había comenzado a luchar contra los Estados Unidos el año 2003. Y esa figura es Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr al-Baghdadi es actual líder de ISIS. Y le cambia el nombre sencillamente el año 2009. Aquí, Al-Qaeda en el Estado Islámico de Irak pasa a llamarse ISIS, pasa a llamarse ISI, que es el acrónimo para Islamic State of Iraq. ¿Dónde viene el nacimiento entonces contemporáneo? Si se fijan, esta es una evolución directa de Al-Qaeda, está completamente ligado y relacionado con Al-Qaeda. ¿Dónde viene el problema y dónde vamos a entender entonces contemporáneamente a este grupo? El año 2010 comienza a ocurrir un evento transversal en la región, sumamente importante, que algunos calificaron de primavera árabe. Muy posiblemente todos acá hemos escuchado alguna vez el concepto de primavera árabe, concepto relativamente malo en el juicio porque aglomera fenómenos que muchas veces no se parecen entre sí. Pero es muy importante lo siguiente. Este es un mapa que muestra a Siria y a Irak, ¿no? 2010, primer levantamiento violento contra el régimen Túnez, le sigue el levantamiento contra el régimen de Gaddafi en Libia, le sigue el régimen Mubarak en Egipto, luego se expande a la península y toca Siria, el levantamiento de la primavera árabe, el año 2011. Bueno, todos nosotros también conocemos cuál fue la reacción del régimen de Bashar al-Assad: reprimir con fuerza cualquier intento de poner en tela de juicio su propio poder político. El problema es que las represiones suelen ser catalizadores para retroalimentación de grupos, y eso es un poco lo que se provoca desde el punto de vista de Siria. Vienen los levantamientos y en reacción a la represión se conforman toda una serie de organizaciones que intentan entonces deponer ahora al régimen de Bashar al-Assad. Acá se pone un poco complicado, pero voy a depurar en realidad el asunto. Hay una organización que es muy importante y que nace precisamente durante la primavera árabe y que se llama Jabhat al-Nusra, o Frente de al-Nusra, JAN, sencillamente le vamos a decir. Esta es una organización local, por lo tanto está conformada por sirios, y su interés es derrocar al régimen de Bashar al-Assad y proponer en contraposición un régimen basado en la ley musulmana, la Sharia, ¿no? ISI, que vuelvo a reiterar, está ligado completamente a Al-Qaeda, sigue operando entonces en Irak. Tenemos dos organizaciones que son ideológicamente similares, pero que sus agendas son relativamente distintas. Y cada una de esas organizaciones tiene, por lo tanto, áreas de influencia, y estas son áreas estimativas, no pretenden ser geográficamente correctas, tienen áreas de influencia relativamente propias. ¿Dónde se viene lo insólito, la verdad? Que el líder nominal de Al-Qaeda, después de la muerte de Bin Laden, el doctor egipcio Ayman al-Zawahiri, se da cuenta automáticamente que lo que está ocurriendo en Siria es una oportunidad. Es una oportunidad para su propia organización y es una oportunidad para este panorama teológico y ideológico de imponer un régimen desligado del secularismo, digamos, del materialismo o de la apostasía. Y lo que hace Zawahiri es genial, porque lo que hace es tratar de conformar una alianza con Jabhat al-Nusra. Hasta acá todo claro, ¿cierto? ¿No? Y efectivamente Jabhat al-Nusra acepta. Consecuentemente, JAN pasa a convertirse en el brazo armado de Al-Qaeda en Siria. Vuelvo a recordar, JAN ahora aliado a Al-Qaeda, ISI manteniendo todavía lealtad de Al-Qaeda. Y viene una nueva decisión del líder de Al-Qaeda. Dicen, de manera tal de que podamos efectivamente obtener la ventaja militar, es importante entonces asistir a Jabhat al-Nusra, asistir a JAN. ¿Qué organización puede asistir a JAN? ISI. Y eso es efectivamente lo que ocurre. Lo que hace ISI es generar una ampliación de su rango de operaciones militares hacia Siria con la finalidad de asistir a Jabhat al-Nusra. Y esto ocurre a finales del 2012, comienzos del 2013. Es en esta fecha entonces donde hay un nuevo cambio de nombre. Al-Qaeda en Irak se pasó a llamar Islamic State of Iraq, ISI. Ahora Islamic State of Iraq va a ser llamado ISIS, Islamic State of Iraq and Al-Sham. Al-Sham es la palabra árabe para el levante.
El Levante es una zona geográfica que es básicamente una invención colonial occidental que se extiende desde el Mediterráneo en Siria con forma más o menos de boomerang y que deriva de hecho en el Golfo Árabe. Y ese es el nacimiento de ISIS. El nacimiento de ISIS es una alianza formal que Jabhat al-Nusra realiza con Al-Qaeda y en la orden que da Ayman Zawahiri de asistir a Jabhat al-Nusra en esta lucha contra el régimen de Bashar al-Assad. ¿Cuál va a ser el problema? Y con esto quiero terminar al menos el tema de la historia. Bueno, de que en general los líderes de este tipo de organizaciones tienen un ego relativamente importante. Y obviamente el líder de Jabhat al-Nusra, cuando observa que hay una organización ajena a la realidad de Siria, que está combatiendo en Siria, que está dando órdenes en nombre de Jabhat al-Nusra y que pretende tener bajo subordinación a su propia organización, él sencillamente se levanta. Y efectivamente asiste nuevamente al líder de Al-Qaeda, Ayman Zawahiri, para que él dirima qué es lo que debe ocurrir. ¿Qué es lo que decide Zawahiri? Decir, tienen la razón. Hemos tomado una decisión apresurada y por lo tanto mandatamos a ISIS a retroceder. Que Jabhat al-Nusra quede con su escenario de operación en Siria y que ISIS quede con su escenario de operación en Irak. Y eso es lo que al-Baghdadi rechaza. Ya había habido mucha inversión militar, mucha inversión de hombres, mucha inversión de dinero, y es en ese momento, diciembre de 2013, enero de 2014, cuando al-Baghdadi rompe con Al-Qaeda, conforma una organización para sí, recoge incluso miembros de Jabhat al-Nusra, y ellos quedan, por lo tanto, llenando precisamente ese vacío. Y eso es exactamente lo que hemos estado observando hoy. Hay en realidad una interrupción de la alianza con Al-Qaeda, básicamente por un conflicto interno proveniente de una triangulación. Al-Qaeda primario, encabezado por al-Zawahiri, Jabhat al-Nusra e ISIS. No sé si me estoy dando cuenta, ¿no? ¿Con qué me gustaría terminar? ¿No? Me gustaría terminar con los mitos, ¿no es cierto?, respecto de ISIS. Creo que se han dicho muchas cosas en torno a ISIS y creo que muchas de esas cosas no son del todo correctas a mi juicio. ¿Cuál es la primera y la más reiterada? Pero el primer mito es que se dice que ISIS es una organización, y esto está en cursiva deliberada, particularmente violenta. El estándar de comparación es, por cierto, organizaciones similares, Al-Qaeda, Jabhat al-Nusra y muchas otras. De hecho, se ha dicho, una de las razones por que Al-Qaeda rompe con ISIS es por su enorme brutalidad. Desde mi punto de vista, no hay evidencia que sostenga esa afirmación. Y creo yo que puedo demostrarlo. Esta afirmación evidentemente está ligada a las macabras ejecuciones de 4 occidentales: James Foley, Joel Sotloff, David Haynes y Alan Hale, ¿no es cierto?, que aparecieron en los programas de todos canales de comunicación occidental. Hay que fijarse en una cosa que es bastante interesante. Y va a tornarse un poco obscena la discusión, porque estamos hablando de violencia monstruosa y brutal, pero es necesario marcar el punto. ISIS ha ejecutado y ha decapitado a 4 personas, pero nadie recuerda que Al-Qaeda decapitó a la misma cantidad de personas. Nicholas Beck, Daniel Pearl, Ban Ki-moon, el mismo nombre del secretario general de Naciones Unidas, y un miembro de también Naciones Unidas en este momento no recuerdo. Lo que pasa es que esas ejecuciones ocurrieron entre el 2002 y el 2004, ya hace 10 años acá, y por lo tanto la memoria resulta ser relativamente frágil. Más aún, David Haynes, el penúltimo ejecutado, fue ejecutado el 13 de septiembre. ¿No? El 3 de octubre, si la memoria no me falla, es ejecutado Alan Hale, 2 ejecutados occidentales. Sin embargo, hay un evento intermedio del cual nadie habló. El 26 de septiembre de este año fueron decapitadas 15 personas, incluyendo mujeres y niños. ¿Alguien habló de eso? No. ¿Por qué no hablaron de eso? Porque estas mujeres y niños tuvieron el problema de ser afganos y fueron decapitados por los talibanes. Entonces parece que el estándar para evaluar una decapitación tiene ciertas asimetrías dependiendo del origen. Más aún, hoy en algún lugar del mundo han ocurrido 46 decapitaciones. Voy a nombrar el 2007 porque es la cifra que tengo en la memoria. El 2007 en ese mismo lugar del mundo ocurrieron 151 decapitaciones.
¿Cuál es ese lugar del mundo? Arabia Saudita. Porque en Arabia Saudita la decapitación es ilegal. ¿Y cuál es la justificación para decapitar en Arabia Saudita? Bueno, cosas como adulterio, cosas como tráfico de drogas, cosas como apostasía, renunciar a la religión, y cosas que ellos califican de brujería. Entonces, evidentemente, en términos comparativos al menos, si el estándar es los niveles de violencia, ISIS no es ni más ni menos violenta que otras organizaciones. Sí, obviamente hay un enorme mecanismo de propaganda alrededor de esta organización que evidentemente creo yo que opaca un poco una evaluación un poco más transversal. ¿Cuál es el segundo y el tercer mito? Y con eso quiero terminar. El segundo es que se dice que ISIS es muchísimo más radical en términos ideológicos que otras organizaciones competitivas. Creo yo que con lo que hemos dicho, esta afirmación debe decirse que es negativa, ¿no? Y que es incorrecta. De hecho, ISIS nace de un ala de Al-Qaeda y comparten exactamente sus fundamentos ideológicos, que es lo que no comparten el método táctico para alcanzar el objetivo político. Desde el punto de vista de Al-Qaeda, una afirmación muy interesante que hace Imran Zawahiri, les decía, la mitad de la batalla es la batalla por la narrativa. Y por lo tanto, si estamos haciendo violencia indiscriminada, perdemos la batalla por la narrativa. No quiere decir que Imran Zawahiri esté moralmente en contra de este tipo de violencia, sino que considere que en esta coyuntura no es favorable para sus propios objetivos. Y finalmente, el último tal vez mito, que ya casi es decir, que ISIS fue financiado por Estados Unidos. Ahora, esta es una afirmación que no es del todo incorrecta, ¿verdad? Hay que depurarla. ¿Y por qué? Porque creo que efectivamente, aunque estamos haciendo ciencia ficción, es muy difícil explicar la aparición de este tipo de organizaciones si no es por la invasión y si no es por considerar lo que ha estado ocurriendo durante los últimos 13 años. Muy importante lo siguiente, tal vez para cerrar. Si bien hubo una renovación de asistencia militar en Afganistán hasta el año 2016, es casi una novela surrealista, porque lo que va a ocurrir es que va a terminar esa asistencia militar y va a volver a haber un vacío de poder, ¿no es cierto?, que va a intentar nuevamente ser llenado por alguna de estas organizaciones. Entonces pareciera ser que esta mecánica, digamos, sencillamente no se detiene. Y eso es efectivamente a lo que estamos enfrentándonos hoy. Una región enormemente inestable y donde las perspectivas, obviamente, de éxito son extraordinariamente precarias, ¿no? Bueno, muchas gracias. Por favor, entréguensela a Paula para que ella me las pueda hacer llegar. Me gustaría partir con una primera pregunta. En tu exposición, Guido, mencionaste que es clave la batalla en la narrativa. También mencionaste que 4 revistas publicadas por ISIS y hemos visto, desgraciadamente, a través de YouTube, 4 decapitaciones que fueron grabadas y fueron subidas y están expuestas para todo el público. ¿Qué rol juegan los medios de comunicación en la estrategia de ISIS? Bueno, yo creo que los medios han tratado de equilibrar, por un lado, el derecho de información, la libertad de información, con estándares, evidentemente, de censura, ¿no es cierto? Porque al final estamos hablando de que este tipo de actos son actos finalmente propagandísticos. Entonces, desde mi punto de vista, al menos los medios occidentales han tenido una posición moderada. Pero ese, me parece, no es el problema. El problema es que todas estas organizaciones tienen, de hecho, departamentos de comunicación y elaboran documentos, elaboran entrevistas, graban videos y dada la situación, ¿no es cierto?, de transversalidad de la información de Internet, cualquiera que tenga la intención de informarse de eso puede capturar precisamente este tipo de material. Yo las revistas que tengo de ISIS no aparecieron por arte de magia. Tuve que ir a tratar de bajarla, etc., con un fin obviamente académico, no con otro carácter, ¿no? Pero es interesante cómo ellos consiguen y entienden la relevancia que tiene la propaganda y la relevancia que tienen los medios de comunicación. Saben entonces que es necesario explotar esa narrativa funcionando. Yo no creo que los medios hayan sido cómplices en ese sentido.
¿no? Los medios tradicionales, ¿no? Pero el problema es que hay una especie de paralelismo en medio que controlan las mismas organizaciones. Y hoy en día, la verdad, las cosas es que subir un video en YouTube y elaborar una revista no requiere mucha expertise. Es fácilmente realizable, es fácilmente difuminable y eso propone un problema. Ahora, los estados han tratado de tomar políticas de manera de evitar eso, pero esas políticas tienen un problema. El problema es que por un lado se encuentra una contención de un mensaje que atenta en ocasiones contra la vida del pueblo ciudadano, pero por otro lado, si somos democráticos, debiesen dar esos materiales dispuestos a la persona que quiere informarse de ello. Ese creo yo que es el dilema, que hoy día me parece que se está oscilando hacia el lado de la libertad de este tipo de materiales de propaganda. Sobre todo en Occidente. Una primera pregunta del público dice: ¿cuál es el rol de los kurdos hoy en todo este conflicto? ¿Cuál sería su proyección? Bueno, hoy día los kurdos están resistiendo como pueden. Quizás sería interesante hacer una breve introducción. Bueno, la palabra kurdo designa a una comunidad humana étnica y que por razones ligadas al colonialismo occidental no obtienen un territorio propio, que han de hecho repartido en 3 países, en Turquía, en Siria y en Irak. Por lo tanto, desde más o menos el nacimiento del Estado-Nación y desde el retiro del colonialismo occidental, la comunidad kurda ha intentado ganar su independencia. El problema es que ganar su independencia significa obviamente fragmentar algunos de los países donde están insertos, por lo tanto estos países no van a sencillamente permitir eso, creo yo, de buenas primeras. En términos de lo que está ocurriendo hoy, no sé si recuerdan este mapa de las posiciones que tiene ISIS, ¿no? Un mapa negro. En el norte de Siria hay una población relativamente importante kurda y que efectivamente está resistiendo los avances de ISIS, sobre todo sobre esta poblado, ciudad llamada Kobani. Y me parece a mí que es interesante esa realidad porque creo que marca o señaliza cuál es el interés que tienen los occidentales. La razón por la cual, me parece, Occidente realiza solamente bombardeos aéreos es porque busca generar lo que a veces se denomina un beneficio táctico para sus propias organizaciones, o al menos para quienes están más preparados, de manera tal de que sean los propios kurdos, los propios rebeldes moderados y eventualmente las Fuerzas Armadas iraquíes que efectivamente contribuyan con al menos el retroceso de ese. Ahora, quisiera decir una cosa, en todo caso. Es absolutamente fantasioso suponer que la situación se va a contener o minimizar solamente con bombardeos aéreos. Y esto es bastante fácil de demostrar, solamente requiere un ejercicio matemático sencillo. En su momento, Estados Unidos tuvo 150.000 tropas en Irak. Contaba con la colaboración del gobierno de Hamid Karzai en Afganistán y de Nuri al-Maliki en Irak. No había experimentado la primavera árabe y por lo tanto las dictaduras de Medio Oriente mantenían la estabilidad de la región y sin embargo aún así no pudo derrotar a este tipo de organización. Ahora, sin 150.000 soldados, sin el apoyo y la colaboración de los regímenes, con la primavera árabe en marcha y sin asistencia directa, yo creo que es imposible derrotar, en el sentido obviamente militar y político, a organizaciones como esa. Relacionado con la pregunta anterior, una persona pregunta si es correcto sentarse y ver cómo kurdos y ISIS combaten sin apoyo terrestre, viendo a ambos grupos terroristas, entre comillas, recibir armas y apoyo de distintos lugares. ¿Qué se puede producir después? Un nuevo conflicto, una ventana militar de cualquiera de los dos grupos. ¿Podría reaparecer nuevos conflictos, por ejemplo, kurdos versus Turquía? Bueno, ¿es correcto o no es correcto sentarse a mirar? No, esa respuesta es bastante obvia, ¿no? El problema es que las naciones no se rigen por lo que es correcto o lo que es incorrecto, sino que se rigen por sus intereses. En ocasiones los intereses tienen concordancias, pero en otras ocasiones no, y yo creo que acá no hay concordancias. Me parece que es interesante la mención a Turquía, porque de hecho una de las cosas más enigmáticas es preguntarse por qué Turquía no ha colaborado sencillamente contra ISIS. Y yo creo que se pueden dar básicamente 3 razones. La primera es que Turquía, y particularmente el gobierno de Erdogan, tiene como enemigo declarado el régimen de Bashar al-Assad. Y su objetivo estratégico es que Bashar al-Assad caiga, derribar al régimen. Bueno,
el objetivo estratégico de ISIS también es derribar el régimen. Por lo tanto, al menos momentáneamente, hay una especie de intersección de los intereses turcos, curiosamente, con los intereses de ISIS. En segundo lugar, para Turquía históricamente, la población kurda ha representado un problema, precisamente por este intento de independencia, este intento de ganar autonomía, porque Turquía tiene una población kurda también muy importante. Bueno, querrían los turcos asistir a una población que de hecho durante parte de su historia ha declarado enemigo. Mi impresión es que no. Y la razón por la que no es que creo, y acá es una inmoralidad lo que voy a decir, pero creo que Turquía está pensando bajo el siguiente cálculo. Yo creo que quieren que ISIS aniquile a los kurdos de manera tal de sacarse un peso encima, pero que la responsabilidad moral del aniquilamiento pase a ISIS y no a Turquía misma. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales han sido tan, digamos, contenidos en esa acción. Ahora, ningún país puede resistir eternamente a esto. El 3 de octubre, si la memoria no me falla, se aprobó el uso de la fuerza en Turquía que no ha sido ocupada. El 16 de octubre, el 15 o 16 de octubre, acá ya la memoria empieza a fallar, se autorizaron supuestamente bases militares turcas para los aliados occidentales. Pero ocurrió algo muy interesante al día siguiente. El día 16 aparece el gobierno de Irán declarando que cualquier intervención turca en territorio sirio significará la participación iraní. Por lo tanto, también hay un elemento ligado a cómo mi acción puede eventualmente despertar nuevos conflictos en una región absolutamente inestable, y que es algo que evidentemente Turquía quiere evitar. Un último punto. Muy posiblemente Turquía no tendría, la verdad, las cosas mayor crítica política a un ataque contra su propio territorio. Y la razón es que si atacan su propio territorio puede aludir al artículo 5 de la Carta de la OTAN, y por lo tanto entonces ser la coalición de la OTAN la que en nombre del artículo 5 defienda entonces a Turquía, ¿no? Deligándose completamente entonces participación militar. Otra pregunta, una alumna de diseño. ¿Qué rol juegan los países que están alrededor de esta zona de conflicto? Y vinculado a lo anterior, ¿cómo se financia eso? Sobre lo primero, la verdad es que la evaluación es completamente distinta. Irán, presuntamente, que obviamente con los vecinos de Irak, presuntamente ha financiado y ha colaborado con una organización conocida con el nombre de Hezbollah, el Partido de Dios, una organización chiita y además de origen libanés. Desde el punto de vista de Irán, Bashar al-Assad es un aliado, y por lo tanto han hecho todo lo posible por mantener en el poder a Bashar al-Assad. Desde el punto de vista del Cáucaso, Azerbaiyán, digamos, Armenia, etc., no hay mayor, creo yo, al menos participación directa, aunque sí, si recuerdan la diapositiva, había combatientes de la zona del Cáucaso que habían finalmente asistido a Siria. Desde el punto de vista de Jordania, el reino es bastante hermético y por lo tanto trata de evitar cualquier participación que signifique, digamos, una declaración activa de oponerse a este tipo de premisas, a pesar de que, al menos en la información de prensa, sí han realizado un bombardeo, digamos, contra de ISIS. Arabia Saudita ha hecho más o menos lo mismo. Arabia Saudita es bien oscilante porque por un lado declara ser aliado occidental, por otro lado tiene los regímenes más cerrados y más autoritarios y por cierto más fundamentalistas de la zona, por lo tanto oscilante. Y el resto, bueno, el Líbano ya está experimentando violencia, y violencia a efectos de lo que está ocurriendo en Siria. Entonces hacer un panorama general y completo es relativamente problemático, pero yo creo que cada quien, en este sentido, percibe lo que concibe que es mejor desde el punto de vista estratégico, partiendo de esta idea, ¿no es cierto?, central. Acá hay una narrativa incluso mayor, ¿no es cierto?, de estados importantes dentro del Medio Oriente, Irán y Arabia Saudita, que observan en esto también una especie de subdivisión de lo que son sus propios intereses. Okay. ¿Cómo se financia eso? ¿Cómo se financia eso? Bueno, se financia desde dos aspectos. El primero, ISIS ha tomado control de yacimientos de petróleo que ha vendido al mercado negro, particularmente a partir de pasos ilegales hacia el mercado energético turco. La última información que yo leí es que está recibiendo algo así como $3 millones al día, entonces no es menor lo que está obteniendo ISIS.
En segundo lugar, hay, por cierto, apoyo financiero indirecto. Muchas de estas organizaciones levantan lo que puede ser llamada organizaciones e instituciones fantasmas, que reciben aportes voluntarios de todo el resto de la comunidad y que luego obviamente la catapultan para la obtención de sus objetivos políticos. Pero básicamente petróleo, aportes voluntarios, y eventualmente se ha comentado también tráfico de armas y ese tipo de cosas, pero no creo que haya suficiente evidencia para soportar eso. Básicamente petróleo y aporte voluntario. Y otra pregunta, Ramona, que dice, ¿por qué ISIS decapitó a esas 4 personas occidentales? ¿Cuál es el símbolo tras de la decapitación? Bueno, ¿por qué no matarlos simplemente? ¿Por qué no asesinarlos simplemente? No quiero que se entienda que la decapitación, con todo lo brutal, inhumano, monstruoso que es una suerte de monopolio del Islam o monopolio de estos grupos, ¿no? Decapitaciones han habido en todo, casi el lugar de la historia y en todo contexto. Si alguno de ustedes revisa, aunque sea sumariamente, lo que está ocurriendo en México con los carteles, bueno, la brutalidad de los carteles mexicanos, si no es equivalente e incluso superior a la brutalidad de lo que realiza ISIS, ¿no? Aparecen menciones de decapitación en los hadith. Hasta donde me alcanza el conocimiento, no aparecen menciones de decapitación en el Corán, ¿no? Entonces están siguiendo lo que era la tradición en el momento en que el profeta Mahoma estuvo vivo y por lo tanto encausan ese modelo de ejecución a su obviamente objetivo en este caso. Otra pregunta, profesora. El año pasado ISIS fue un aliado de Estados Unidos en la revuelta en Siria o no? ¿Recibió apoyo? Supongo que depende de cómo se defina aliado, ¿no? ¿Al menos recibió apoyo en armamento, en adiestramiento? Técnicamente no hubo ninguna organización dentro de Siria técnicamente que recibió apoyo. Al menos esa es la información pública. Yo no puedo decir si hay documentos confidenciales donde efectivamente se comprueba que haya habido financiamiento, pero hay que recordar que la declaración de Obama, cuando comienza la crisis, sobre todo con los ataques químicos de Bashar al-Assad en Siria, fue de evitar armar a los rebeldes moderados. Por lo tanto, yo tendería a pensar de que no hubo apoyo de esa naturaleza. ¿Cuál es el problema? Bueno, que ISIS captura bases iraquíes que estaban armadas, sí, por armamento norteamericano. Y eso es efectivamente cierto. Hoy día ISIS está operando con armamento norteamericano debido a los avances militares que ha hecho en la región. Un alumno pregunta, si ha habido tal avance en la zona de Irak y Siria, ¿qué seguirá después? ¿Qué es lo que se puede esperar? Bueno, hay algunos cientistas políticos que dicen tener la bola de cristal, ¿no? Y que caen en ejercicios que yo considero más bien de fantasía antes de que una evaluación intelectual. Yo no soy en realidad de esa idea. Yo creo que es imposible predecir el futuro. ¿Qué sí es posible hacer? Creo que es posible decir, dadas las circunstancias actuales, hay una serie de escenarios que pueden tener mayor o menor probabilidad, ¿no? Yo creo que hay básicamente 3 escenarios. Un escenario optimista, llamémoslo así, ¿no? Los bombardeos van a tener resultados, van a generar entonces beneficios tácticos para los kurdos, para los rebeldes moderados, va a generarse una especie de rearticulación de las Fuerzas Armadas y eventualmente eso puede significar contención de ISIS, ¿no? Un escenario que puede ser mixto, donde si bien los bombardeos tal vez no pueden dar resultados, puede haber una reevaluación de los occidentales que incluso pueda determinar presencia de tropas terrestres, que hoy día están negando esa idea. Puede haber un escenario así. Y un escenario que es en realidad el escenario que yo creo que es más probable, que es un escenario negativo, en términos de decir, si bien los bombardeos pueden aliviar momentáneamente las circunstancias, el panorama general, no creo que vaya a cambiar de manera radical de aquí a los próximos, al mediano plazo, ¿no? Pero es muy temprano, creo yo, para proponer una alternativa más hacia el futuro. Otra pregunta, ¿cómo se explica que 1.000 soldados de ISIS hayan derrotado a 30.000 soldados de Irak? ¿Esa es la pregunta? Sí, no. Ya. Sí, es cierto que ha habido información en torno a eso. Uno tendría tal vez que analizar la batalla en términos militares y tácticos de forma más específica. Se ha comentado de que
tanto la corrupción como la moral de los soldados iraquíes se encontraba extraordinariamente baja. Y por lo tanto, frente a la perspectiva de una muerte al menos probable, deciden sencillamente poner armas y no arriesgarse en un combate directo respecto a ISIS. ISIS hoy día está completamente envalentonado. Tiene militantes de casi todo sector del mundo, han tenido avances extraordinariamente importantes y por lo tanto también hay un elemento de, digamos, poder psicológico sobre el resto de sus enemigos. Tal vez por ahí pueda tener que ver el comentario, pero desconozco en términos militares y tácticos esa captura en particular. Ok. ¿Qué rol ha cumplido la Iglesia musulmana en relación con este conflicto? ¿Por qué no existe una voz que manifieste una postura clara en relación a eso? Sí ha existido. Y es muy importante determinar lo siguiente: el Islam no es una única religión y tampoco hay una única iglesia musulmana. Yo sencillamente por simplificación no he querido hablar de todas y cada una de las distintas escuelas jurídicas. No he dicho Islam hanbalita, Islam malikita, Islam sufita, etc. Pero hay corrientes múltiples dentro del Islam. Y efectivamente, teólogos, yo diría de casi toda nación de la región, ha criticado fuertemente la lectura que hacen ISIS. Entonces yo diría que esa afirmación es incorrecta. También, no hay que desconocerlo, también hay teólogos que han dado su visto bueno a ISIS. Y por lo tanto acá hay más bien una especie de tensión intramusulmana en torno a cómo leemos el Corán, cómo leemos, digamos, los hadith, etc. ¿Cuáles son las víctimas principales de ISIS? ¿Qué explica, por ejemplo, que haya líderes o voceros de ISIS que hayan nacido en Occidente, hayan nacido en Occidente? ¿Y qué rol han cumplido ellos? Bueno, que el jus solis, ¿no? O sea, ¿qué se llama? No es finalmente criterio identitario. No es necesariamente criterio identitario desde el punto de vista del individuo. Entonces, uno puede tener personas que hayan efectivamente nacido en Occidente, tener ciudadanía francesa, británica, etc., pero se consiguen a sí mismos como musulmanes, no como occidentales. Por lo tanto, cuando viene el mensaje, y estos individuos además se encuentran relativamente alienados en Europa, la conformación de guetos es básicamente transversal, en distintas sociedades. Bueno, cuando viene el llamado, efectivamente catapulta en ellos un elemento de identidad y de defensa no solamente de la religión, sino de sí mismo. Y creo que eso también explica un poco esa migración más o menos masiva hacia Siria por parte de países occidentales. Yo creo que es menor. De acuerdo a las cifras del Southern Group, en total, en la perspectiva alta, no más de 3.000 combatientes occidentales han llegado. Y yo creo que la cifra es mucho menor que eso, ¿no? Ellos dan una expectativa mucho más alta, ¿no? Y me parece a mí que la mayor parte de los combatientes de ISIS provienen del norte de África, de la península arábiga y también de la misma zona siria e Irak. Tiene un sentido propagandístico, ¿no? ¿ISIS es el único movimiento de estas características en esta zona? ¿O el que nosotros estamos mirando ahora, pero hay bastante? El que estamos mirando ahora. De hecho, si uno revisa un reportaje que apareció en febrero de este año, si no me equivoco, en la revista Foreign Affairs, una revista relativamente estándar, digamos, del ámbito internacional, se calculaba que había 1.000 organizaciones de extremismo en Siria solamente. Ahora, hacerse una idea de las 1.000 es absolutamente imposible, ¿no? Yo creo que hay como mínimo 30 organizaciones que tienen más de 5.000 combatientes cada una, ¿no? Pero dar un listado de cada una de ellas creo que sería una tarea de nunca acabar. Pero no, ISIS no es la única organización presente y operando en la zona. Y finalmente, ¿cuáles son los puntos vulnerables de ISIS? ¿O dónde podría haber podrían corregir problemas? El punto vulnerable es precisamente su táctica. No hay, desde hasta donde alcanza el conocimiento, no hay organización terrorista en la historia que haya podido sobrevivir sin apoyo popular. Y cada atentado de ISIS contra población civil significa una disminución de su apoyo popular. Me parece que de hecho en eso estaba pensando Ayman al-Zawahiri, en que requieren precisamente apoyo popular si es que quieren traducir eso en un objetivo de carácter político. Ahora, obviamente el problema es que para que esa táctica dé resultados
resultados, ¿no? Ese método de disminución de resultados, vamos a experimentar más violencia. Y ese es precisamente el plan, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, quiero darle las gracias a Guido, profesor de para ir